Bueno, un encuentro más. Estela, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Eduardo, así es. Hoy es sábado 10 de enero del año 2024. Estamos una vez más acá en Tejiendo Redes de Inclusión, en la Cava Villa Itatí. Cava Villa Itatí, hoy con mucho calor en la ciudad de Buenos Aires, en Quilmes, acá estamos en el sur. Otra vez un encuentro para hablar de diferentes cuestiones que atraviesan a nuestra república y a las repúblicas hermanas. Y desde acá, desde un lugar tan rico culturalmente por la cantidad de habitantes y de habitantes de varias culturas, que como nos Perú, habitan y enriquecen todo, Bolivia y Paraguay. Nuestra comunidad, una gran comunidad. Por eso no queríamos dejar pasar en esta oportunidad, al cumplirse un nuevo aniversario de un hecho horrible que tuvo lugar en la estación Avellaneda. Fue en la estación Avellaneda, un 10 de enero del año 2001, ¿no? 10 de enero del año 2001, eso hablamos un poco el contexto de ese contexto momento. Del 2001 a versiones anteriores del programa, donde para ponerlo en situación de la crisis política social que se daba en la República Argentina y que esta crisis lleva a esto, ¿no? A hechos que desencadenar otras realidades, ¿no? Otras cuestiones, y en este caso sería lo cultural, ¿no? Lo que es muchas veces mal vista también en la sociedad, ¿no? de la República donde uno habita o elige habitar. Sí, por eso el encuentro de hoy lo queríamos titular Día de la Mujer Migrante, en homenaje a Marcelina Meneses, ¿no? Esa ciudadana de la localidad de Quilmes, acá de Geleta, de origen boliviana, que fue asesinada, digamos, hay que decir las cosas como son, arrojada, empujada del Tren Roca, aquel 10 de enero cuando se dirigía junto a su hijo Josué. Sí, ¿por qué no decir más? Un femicidio, ¿no? Doblemente más. Está la discriminación y está también en la parte de, ¿no? Porque se supone, y según tengo entendido, según lo que dijeron, que fue también una persona varón quien la empuja del tren, ¿no? Sí, dicen que fue el guarda del propio tren, dice que ella caminó para bajar a la estación de Avellaneda y ahí rozó su bolso con una persona del tren, la empezó a insultar, ¿no? Con insultos xenófobos, los que ya conocemos, ¿no? O sea, porque lamentablemente en la actualidad se siguen diciendo cosas en los barrios y en las mismas canchas de fútbol muchas veces, ¿no? O sea, si bien hay una ley contra la xenofobia, pero no se cumple. Y empezó a propinarles varios insultos y cuando ella camina hacia la puerta dice el único testigo de la causa, que uno de los guardas del tren como que se corrió como para dejarle paso para que baje, pero en realidad cuando ella se pone ante la puerta el guarda la empuja. Esto él lo describe porque dice que él vio ese movimiento y que escuchó cuando su compañero, el otro guarda, le dice ¿qué hiciste? La empujaste. ¿No? Incluso dicen que el cuerpo de Marcelina quedó tirado muchas horas en las vías acostado en las vías hasta que llegaron las fuentes policiales y los paramédicos. Ella ya estaba sin vida y sus hijos, pero que en esas horas de espera la propia empresa se encargó de desaparecer el boleto del tren. ¿Hasta dónde llegamos, no? ¿Hasta dónde llegamos? Por más que tengamos la política migratoria mejor, las leyes acá en Argentina y donde se avasalló ese derecho, ¿no? También hablar un poco de eso, ¿no? Imagínate cómo queda impune hasta el día de la fecha, tengo entendido todo esto. Impune, no hay ningún condenado por el crimen de Marcelina, incluso la empresa quiso extorsionar, le ofreció coimas, el único testigo para que no hable, digamos, hasta punto, un testigo que habló,
perdió su trabajo por hacerlo, ¿no? Porque, nada, por esta presión que ejerce una empresa con tanto poder como es la empresa de Frena, porque después pasó un crimen como el de Mariano Ferreira, digamos, ¿no? También vinculado a esa empresa de tele y a la denuncia de la privatización laboral que tienen las empresas y también se manejan con esa soltura. Pero en el caso de Marcelina fue un ataque xenófobo y la empresa, ¿por qué ocultarlo, no? ¿Por qué decir, che, no, bueno, yo no tengo nada que ver, fue un ataque xenófobo, digamos, ¿no? O sea, como que algo que hay que salir a decirlo, que no hay que permitirlo. Y sí, que fue un hecho y una cosa que pasó, no que ocurrió, que es una cosa que sucedió, o sea que no es imposible tapar esa realidad y más dura que vivió esta persona, ¿no? En este momento. Es una mujer boliviana, migrante, que eligió habitar en la Argentina, ¿no? Y fue así, muerta de esa forma, fue tremendo. Sí, y por eso lo queríamos situar en contexto, digamos, ¿no? Si bien nosotros sabemos, en lo que habitamos los barrios, sabemos que en nuestros propios barrios también tenemos ataques xenófobos de diferentes, nos toca de cerca porque nosotros nos sentimos discriminados muchas veces por el propio gobierno, por el propio sistema de salud, por el propio sistema de educación. Sabemos, digamos, de que hay, digamos, un grado de xenofobia en la República Argentina, y en época de crisis esto se profundiza porque los propios estados y los medios, a través de los medios de comunicación, volvemos a través de los medios de comunicación, son los que instalan esta idea de decir, estamos en crisis porque el extranjero nos viene a robar el trabajo, sí, porque se esclaviza con menos plata, y entonces el obrero no tiene trabajo, el obrero argentino no tiene trabajo porque eligen la mano de obra barata del ciudadano extranjero. Hay delincuencia porque son, no sé, de Bolivia, de Perú, de Paraguay traen la droga. Son siempre hay cosas así. Son discursos armados que manipulan la psicología de la sociedad, ¿no? Porque realmente es una manipulación psicológicamente de las personas que escuchan desde el otro lado la radio, ve la tele, el medio, y que siempre está a favor de ese momento, seguramente de esa coyuntura, el gobierno que estaba de turno, ¿no? Sí. Totalmente. Y acá 2001, crisis, se instala esto en la sociedad, o sea, porque yo recuerdo patente, digamos, ¿no? Los discursos armados de que, sí, la mano de la extranjera, que Macri mismo no quería permitir solamente el llamado que ingresen los que están calificados, digamos, ¿no? O sea, como que una locura tal, digamos, ¿no? O sea, sabemos de que hay países de Europa que lo hacen, digamos, ¿no? Pero sabemos que también hay una creciente violencia xenófoba en esos países. Lo vemos con los inmigrantes de Croacia hoy en día, que Croacia está en guerra y quieren entrar a otros países y no se los permiten, digamos, ¿no? O sea, como que acá se instaló, digamos, a través, en esos años de profunda crisis, esta idea de que el extranjero era el enemigo cuando no era así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decimos que no era así? Porque el mismo Mauricio Macri, cuando para ganar las elecciones, fue a buscar los votos de los extranjeros. Entonces, hay que pensar todo en un contexto, acá era un contexto de crisis, pero yo no sé si estoy tan cómodo con esa versión, Estela, porque después, a través del tiempo, con una sociedad más estable, se siguieron dando hechos de ataques xenófobos. O sea que nunca se terminó de realizar dichos formatos, ¿no? De demostrar la xenofobia por el migrante, y siempre no se ataca, ¿no? Se lo ve frágil porque viene de otro país a buscar laburo. Y bueno, y más hablando de política y más allá de lo que es la política o la sociedad, esto se da en todos los ámbitos, en todos los aspectos de la sociedad. Se da en un trabajo comunitario, se da en un trabajo educativo, en salud o en otros lados, se va dando igualmente, ¿no? Hablo de la experiencia mía, porque a mí también me costó varios formatos de palabras
cuando escuchaba, cuando yo llegué acá, que fue en el 2007, empecé a trabajar cama adentro como paraguaya y yo pasé mucho abuso de poder sobre mi persona, ¿no? En ese formato de laburo que es ser la empleada doméstica, mucama, y bueno, muchas horas paradas, sin descanso, por ejemplo, era una de las situaciones que pasaba, ¿no? Y otro que está bueno trabajar con personas argentinas en algunos, pero hay también personas argentinas con descendencia judía, ¿no? Y los judíos son, perdón la palabra que voy a decir, son un tremendo hijo de putas en el trato, ¿no? De una empleada doméstica, porque la pasé, por eso lo digo, ahí no hay descanso, ahí no hay aportes jubilatorios, no hay nada de eso, trabajas en ello. Y tuve la otra dicha también de trabajar con personas argentinas, puramente argentinas, que sí, que me dieron la oportunidad, el primer trabajo para hacerme de ley. Trabajé con una judía en un jardín de infante como cocinera, ahí trabajé. Y recuerdo que a nosotros nos mandaba a guardar en una pieza, en un depósito, cuando venía la inspección, por ejemplo. El jardín está ubicado sobre Córdoba y Medrano. La manera de guardar que se escondan. Sí, nos escondíamos las empleadas porque nosotros no teníamos ni un DNI y estábamos trabajando ahí en ese lugar y muchas cosas sabíamos, ¿no? De cómo estaba formateado el jardín, ¿no? Cómo se trabajaba. Por ejemplo, la cocina tenía gas en garrafa, gas envasado, cosa que Pleno Capital, en el corazón de Jesús, sí, en el corazón de Buenos Aires, quiero decir, no está permitido. Y muchas otras cosas que bajo la ley, digamos, no está permitido, se realizaba, ¿no? Un montón de cuestiones, ¿no? Eso fue, pasé. Sí. Incluso mucho tiempo, hasta el día de hoy, mucho tiempo se buscaba, cuando pedían empleados, pedían con la nacionalidad, o sea, como se busca, chica para casa de familia paraguayana de origen paraguayo, digamos, no sea como era también un ítem, digamos, en la búsqueda de la gente de Capital Federal estamos hablando. Sí, ¿no? Estamos hablando de la alta sociedad en este caso. Sí, la alta sociedad le buscan porque saben que se podían precarizar laboralmente, sí, que podían pagarle menos de lo que es, sin aporte, que podían hacerla trabajar de más, digamos. Y por nuestra cultura misma, nosotras somos muy calladas, muy introvertidas, porque no nos expresamos, porque pasamos también las dos guerras tremendas, ¿no? Que hemos pasado, que hemos sobrevivido, 2 dictaduras que impresionantemente como que nos cercenó la palabra, y por ahí también va toda nuestra... Sí, y ahí está el tema, por eso también todo esto, ¿no? Que traemos ya impreso, entonces nos callamos bastante, ¿no? Pero si hoy día me sucediera esa cosa, no sé, pero la pasé, eso, tremenda vulneración de derechos, ¿no? En ese momento, y precarización laboral. Después tuve la oportunidad de ir a Punta del Este también con uno de los patrones de la alta sociedad de Migueletes, que trabajé hasta la hora de la mañana. Imparable todo, porque eran judíos también, y el servicio era a la hora del café, por más que vos cocinabas para 5 personas, pero esas 5 personas tenían más cubiertos en su mesa, ¿no? Que personas. Impresionante había cuchillo para pescado, había cuchillo para carne, había otro cuchillo para el postre, había cuchara para la sopa, cuchara para el postre, vaso para el champán, vaso para vino, vaso para agua, vaso para no sé cuándo. Y vos terminabas de lavar hasta que y tenías que cocinar todo eso de tarta de salmón. Por suerte yo tenía algo, terminé el 6º curso en mi país, ¿no? Terminé la secundaria, pero imagínate otra persona migrante que venga de Paraguay a trabajar, y tenía un libro que llevaba la señora, ¿no? La patrona, y de eso yo tenía que copiar la comida tal cual es. Guay de mí si no me salía bien las cosas, y recuerdo en este momento y rememoro y parece que se me sube en la piel todas esas palabras. Me la retaba muy mal, me la pasaba muy mal. No sabes hacer nada, sos una inútil, fue la palabra, ¿no? Sí, el discurso para someter, digamos, ¿no? Siempre tratar de valorizar. Y con todo ese uniforme puesta, ¿no?
que él como un ser humano, ¿no? Era tremendo, ¿no? Y bueno, eran 5 invitados, vos tenías que traer, sabías, los platos al lado de la derecha, los vasos no sé por dónde, y tenías que salir de ese lado, ¿no? Primero llegaba la comida de la entrada, después el preparado por vos en la entrada, ¿no? Que era un mejillón en la provenzal popular. Después estaba una carne al horno, preparada por vos. También, levantá el plato del lado derecho, lleva el plato en la bandeja y después traes ahí otra vez la comida que es el segundo plato, ¿no? Y después el barbarice de chocolate, que no sé ni qué idioma estoy hablando, porque ese sí era, de hecho que estaba en el libro de recetas, preparado por vos. Todo era preparado por mí, ¿no? Estoy hablando de mi propia experiencia. A mí no me la contan la historia porque la viví y la sé cómo es, ¿no? Y después saca eso, traes el agua, el vino, pasa todo el tiempo. Y después se van la gente y vos tenés que empezar a limpiar todo. Y te lleva hasta las 2 de la mañana, parada, estando, ¿no? Vos comés en la cocina, cosa que pasé también. Y estamos hablando del año 2009, esto no, principio de 2009. Claro, estamos hablando de los años 50. Yo 2007 llegué acá igual, y de ahí fui a trabajar, y en distintos lugares, escenarios que estuve, ¿no? Trabajando como empleada doméstica, como mucama, ¿no? Hasta que un día me vino en la mente, ¿no? Cuando vi a 2 mujeres grandes ya que tenían 65 años, eso me pasó estando en Capital Federal, en un edificio, trabajando también. El último trabajo donde me pude hacer el DNI argentino, porque en lo otro no me dejaban tiempo, tenés que trabajar, tenés que estar. Y como vos sos cama adentro y todos los trámites para hacer DNI eran a la mañana, no te daban el permiso. Y vos venías a tu casa un sábado a la tarde y volvías un lunes a la madrugada para llegar a las 7 o a las 6:30, en algunos casos 6:30, otros en 7:30, ¿no? Y esta última casa de donde salí, donde me trató más como persona, era en Avenida Libertador 2050, segundo piso, familia Donnelly. Te agradezco porque tuve, gracias a ello, también la oportunidad de poder hacer por primera vez el trámite y poder estar en blanco como empleada doméstica, trabajé ahí. Y bueno, saliendo en esos balcones veía el otro edificio y había 2 mujeres de 65 años, calculables, con todos sus uniformes, puestas con el delantal, no, era uniforme y después delantal de servicio. Yo decía, yo no quiero terminar mi vida así, ¿no? Claro. Y ahí inicié con este deseo de poder salir de ese tipo de trabajo, lugar, para poder reinventarme de vuelta y poder estudiar una carrera, ¿no? Sí. Lo cual hoy día me permitió, ¿no? Otro tipo de laburo y experiencias, ¿no? Ricas, el trabajo social, ¿no? Trabajo social es que defiende, ¿no? Lo indefendible. ¿Y quién más puede decir que como yo, ¿no? Que pasé tantas cosas, ¿no? Y recordándola hoy a Marcelina Menezes, ¿no? En su día, ¿no? Que fue ayer, mujer migrante, ¿no? Quizás para muchos, esta está una loca hablando, pero yo la pasé, por eso digo, y me emociona un poco hablar. No, sí, es totalmente emocionante, Estela. Yo que te conozco ya hace varios años y siempre vos repetís lo mismo, que es ser mujer migrante en un contexto de vulnerabilidad. Y son palabras que a mí me llegan y me pegan, digamos, ¿no? Y yo digo, ¿cómo lo sentirás, Estela? ¿Cómo se siente? Escuchándote ahora más a detalle, bueno, uno se puede sentir esa emoción, ¿no? Porque es doloroso, en parte. También habla de tu fortaleza, ¿no? Sí. Cuando uno habla del inmigrante, y muchas veces se tiene esto, ¿no? El inmigrante como el vulnerable, que se viene acá, ¿no? Como en este discurso viene, por 2 mangos va a trabajar, pero eso no, son gente que con mucha fortaleza, porque se jugaron todo por todo, dejar su patria para ir a buscar un bienestar mejor en otro lugar del mundo, a trabajar en casa Marcelina, porque tenía que también asistir su hijo, creo que a ver médicamente. Sí, buscaba, sí, por discapacidad. Buscaba, digamos, por todo lado se habla de fortaleza que tiene el ciudadano migrante, que no la tiene por el argentino, que está acá como que cómodo, digamos, en una sociedad que lo reprime, lo estafa, lo vulnera cada vez más, y que entonces yo digo, hablan de ahí de fortalezas y debilidades, digamos,
que hay que saber. Todo tu relato está marcado de fortaleza, digamos, ¿no? O sea, porque hoy en día, obviamente, bueno, vas a permitir un montón de cosas, seguro, pero bueno. Estoy posicionada de otro lado, digo yo. Y atravesaste porque dices, bueno, te ofrecen un trabajo, pero bueno, pensás que en ese trabajo van a querer someterte de la manera que te intentaron someter, digamos, ¿no? De presionarte psicológicamente como te intentan presionar. Si bien es algo que se da en contextos laborales e incluso en los más altos secretarías del Estado se da esta violencia psicológica, violencia institucional y esta discriminación también se dan, digamos, hasta el día de hoy. Entonces, como que hay un montón de cosas que repensar en la Argentina, en la formación que le damos a nuestros chicos, ¿no? En las formaciones universitarias y también de cómo vemos la mirada latinoamericana.